Muy buenas noches, participantes de la maestría en salud pública, bienvenidos a este nuevo módulo, 9 gestión de proyectos en salud. Soy la magíster Rocío Escobar Cuellar. Bueno, ya fuimos llevando en todo este proceso, en estas clases, lo que son conceptos generales en cuanto eh, a proyecto, ¿no? Haciendo un breve repaso en cuanto a los conceptos que ya se han ido dando. La clase pasada, bueno, hemos llevado un poco de lo que fueron los métodos, el enfoque SOP, fuimos hablando de ello. Bueno, el día de hoy vamos a ir hablando de lo que es el problema, ¿ya? En este nuevo capítulo o esta unidad vamos a poder estudiar lo que es la forma de enfocar los problemas y, bueno, prepararlos para lo que es la solución. También en esta unidad vamos a poder revisar algunos instrumentos. Ya muchos de ustedes ya me iban hablando anteriormente los instrumentos como el árbol de problemas, el de pescado, ¿no? Y vamos a ir hablando, ya en este proceso vamos a ir introduciéndonos. Bueno, los cuales estos instrumentos nos van a poder ayudar a localizar lo que es el problema y en una problemática general. La vamos a ir priorizarlos y vamos a poder establecer cuáles son sus causas y sus consecuencias. Hoy vamos a llevarte una pequeña parte porque es muy amplio en lo que es esta unidad. Hoy vamos a hacer un breve repaso de una breve introducción de lo que es el problema, cómo dar forma a lo que es nuestra propuesta, qué se entiende por problema, unos conceptos generales que nos van a poder ayudar ya a introducirnos a lo que, bueno, son los mismos instrumentos, los cuales nos van a poder ayudar y localizar lo que es la problemática, o el problema, perdón, lo que es en una problemática. Vamos a ir avanzando. Iniciamos y sean todos ustedes muy bienvenidos. Bueno, son 15 participantes que están ya en plataforma. Agrover Padilla, Giovanna, Lidia, Luis, Susi, Grover, Félix, Carlos, Eric, Armando, ¿no? Que están en línea. Somos 11 participantes. Yo creo que en este proceso, ¿no?, se van a ir incluyendo. Bueno, vamos a empezar. Así evitar también que pase el tiempo. Iniciamos con el problema. Bueno, como una breve introducción. Ya en las unidades anteriores hemos podido aprender qué son los proyectos y hemos ido hablando de qué proyectos son aquellos esquemas de decisiones que están dirigidos a alcanzar con éxito lo que es una intencionalidad. Bueno, estas decisiones pueden plantearse de manera diferente bueno, las cuales nos ayudan a pretender responder a diferentes inquietudes del proyectista, ¿no? Y la vamos a ir resumiendo, bueno, en este cuadro que tengo ya acá, la van a ir viendo en pantalla. La primera columna de este cuadro, bueno, se refiere a las decisiones esenciales que debe precisar lo que es un buen proyecto. Y esta segunda columna, bueno, acá vamos a poder ver a los aspectos formales de la decisión, bueno, cuyo planteamiento puede cambiar ya sea de uno u otro autor o de una agencia u otra, ¿no? Que, bueno, nos pide lo que es un proyecto, ¿no? La importancia comparativa que se dé a estas dos columnas puede dar a dos orígenes opuestos. O bueno, algunas personas conceden más importancia a lo que son los aspectos formales que a las decisiones esenciales. Y bueno, para ello la formulación de proyecto, bueno, se limita a llenar lo que son formularios, aplicaciones. Así que la dinámica de los proyectos suele dar a tratarse con sus aspiraciones, con la circunstancia agravante de que sus autores no se darán cuenta de lo que es el fracaso. Así que los proyectistas que dan muy poca importancia a lo que son los aspectos formales pueden tomar decisiones incoherentes
decisiones incomprensibles para otros y difíciles de manejar. Bueno, adicionalmente, un proyecto mal presentado, bueno, desde de la idoneidad del proyectista y puede ser rechazado por los diferentes o las diferentes agencias financiadoras. Así que lo más sabio sería considerar los aspectos formales del proyecto como un recurso supremamente valioso para que la decisión pueda llevar a lo que es a la práctica. Y bueno, asumirlos paso a paso como condiciones para lo que es el éxito que siempre estamos deseando, ¿no? Más que como fines en sí mismos. Bueno, de esta tabla vamos a ir hablando. Son los interrogantes a resolver en el proyecto. Hemos ido mencionando que cada columna, en la primera columna, por ejemplo, hemos ido mencionando anteriormente que se refiere a las decisiones esenciales, ¿no? Que debe de precisarse en un buen proyecto. Y esta segunda, a los aspectos formales de la decisión. Y son interrogantes a resolver en el proyecto, por ejemplo, de la primera que vamos a ir hablando. ¿Qué intereses mueven a los seres? ¿No? Es un contenido de la decisión. Y en cuanto a la presentación formal de la decisión, sería aquellos aspectos generales de la intencionalidad, o sea, la definición de la empresa, razón social, competencia, la visión y la misión de esta. ¿Ya? Y bueno, en el segundo o en la segunda interrogante, ¿cuál es el problema? Bueno, acá vamos a ir viendo sobre la presentación eh, formal, sería análisis de la situación, diagnóstico, eh, línea de base, formulación del problema. ¿Para quiénes es el problema? Bueno, análisis de involucrados, identificación y definición de grupos blancos, son aquellos grupos prioritarios o también conocidos como población o denominados como target. ¿Qué se quiere lograr? ¿Qué se quiere lograr? Bueno, los aspectos específicos de la intencionalidad serían aquellos resultados esperados, o sea, los productos. También los objetivos, los propósitos y las metas. ¿Cuánto? Cuanto a las metas, ¿no? Vamos a ir hablando. ¿Quién quiere lograrlo? O sea, la identificación de actores involucrados en el proyecto y la determinación de su grado de interés, el compromiso y la resistencia al proyecto. ¿Por qué hacerlo? Ahí vamos a hablar de lo que es la justificación, el por qué queremos realizar este proyecto. ¿Cómo lograrlo? A partir de estrategias, aplicando metodologías y actividades. ¿Con qué lograrlo? Bueno, a través de un inventario de recursos en cuanto a presupuesto de costo, porque mediante presupuesto vamos a poder también aplicar lo que es nuestro proyecto, ¿no? ¿Cuándo? Se refiere a la definición del momento, ya sea desde el inicio y hasta el fin. Ahí vamos a poder colocar lo que son nuestro cronograma de actividades, donde vamos a ir, bueno, poniendo todos los puntos o las actividades que vamos a ir realizando para el desarrollo de nuestro proyecto, iniciando siempre desde el inicio y finalizando con lo que es el fin. ¿Dónde? Ahí vamos a ir hablando de lo que es la ubicación en el espacio y la población. ¿Quién debe lograrlo? ¿Quiénes deben lograrlo? Ahí a los responsables, ¿no? Los que, bueno, vamos a ir aplicando lo que es este proyecto. ¿Cómo garantizar que las decisiones se cumplan en cuanto al sistema de evaluación y control? Bueno, esta, este cuadro o esta capita se centra en lo que es en el problema. Un aspecto que constituye en el punto de partida de nuestro proyecto. Bueno, a la luz de los intereses que mueven a lo que es al ser humano, y ahí vamos a ir respondiendo lo que son las interrogantes. ¿Cuál es el problema que se va a resolver? Al terminar lo que es esta capítulo, lo que es el problema, nuestro producto será lo que es un documento ya técnicamente elaborado,
donde se hayan ya precisado algunos aspectos, como por ejemplo las intencionalidades que inspiran el proyecto, la problemática global que choca con estos intereses. Bueno, más adelante esto se va a ir enfocando este aspecto como el diagnóstico contextual. El problema concreto, que en el marco de la problemática se va a resolver en el periodo. Bueno, para ello se recomienda hacer lo que es un cierre de campo del proyecto, donde se escoja lo que es un problema central para el proyecto y vamos a precisar cuáles son sus causas y sus consecuencias. Los actores, bueno, actúan los potencialmente involucrados, ya sea en el proyecto, vamos a ir incluyéndolos. Acá los beneficiarios o clientes directos de nuestro proyecto. Para resolver lo que son estos aspectos que ya hemos ido mencionando, se van a revisar aquellos conceptos y técnicas, bueno, que nos van a ayudar a dar forma a lo que son las decisiones. Formalizar el qué. Bueno, ello ha de implicar acercamiento a lo que es la realidad, confrontándola con lo que son nuestros intereses y seleccionar entre la complejidad que lo compone aquel problema prioritario a cuya solución se destinarán pues, aquellos recursos durante todo el periodo. ¿Qué se entiende por problema? Vamos a ir hablando qué consiste el problema. Bueno, a lo largo de este módulo se van a utilizar criterios o algunos ciertos términos cuyo alcance es necesario precisar, así como lo hemos ido ya llevando. En el lenguaje corriente, bueno, se usa en expresión problema para referirse a lo que es una situación molesta y perturbadora, ¿no? Valorada desfavorablemente por las personas. Así que el término problema designa lo que es una dificultad que no puede resolverse automáticamente, surgiendo de la insatisfacción de un sujeto en lo que es la relación de la situación específica manifiesta con el objeto. Los problemas pueden expresar dificultades, pueden expresar lo que son tensiones, preguntas, obstáculos, oportunidades y necesidades. Bueno, técnicamente la expresión del problema tiene un sentido muy amplio. Yo sé que cada uno de ustedes tendrá una definición diferente, pero bueno, vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Que pasa del carácter favorable de la situación a lo que es al interés particular del sujeto. Un problema entonces se define siempre en función de un interés particular de una persona o un grupo. ¿Ya? Desde este enfoque, bueno, la situación que se enfrentan no son problemas en sí mismas, son problemas cuando chocan con nuestros intereses. Si alguien está interesado tal vez en el dinero, conservarlo o adquirirlo puede ser un problema para él. Para otra persona a quien no le interese lo que es el dinero, este no será pues un problema. En este como en otros casos, la importancia del problema, bueno, se medirá en función del interés del sujeto. Mientras mayor sea mi interés por el dinero, más intenso será para mí el problema de adquirirlo o conservarlo. Así que los intereses de las personas pueden derivar de intencionalidades o propósitos. Así que un propósito es una representación mental que está cargada de afecto sobre algo que se quiere ser, tener o hacer en lo que es en un futuro. El propósito es una intencionalidad con dos componentes básicos, la imagen o la representación del futuro esperada y la fuerza que impulsa al sujeto a lo que es conseguir en ese futuro. Mientras imaginemos nuestra intencionalidad de manera tal vez borrosa, vamos a tener dificultad para valorar lo que son aquellas situaciones como favorables o desfavorables. Por otra parte, una imagen clara de la situación deseada no basta para que el propósito se cumpla, sino se apoya en una fuerza interior que impulsa a buscar y alcanzar. Así que las personas conforman propósitos.
partiendo de necesidades ya sean orgánicas, psíquicas, sociales, y de la forma como se interprete o se asuman lo que son los intereses, tanto individuales como colectivos, son construcciones históricamente determinadas y que en el entorno social influye mucho en lo que es en la manera de cómo enfrenta el futuro. La situación será una circunstancia o un hecho que se presenta a lo que es al análisis o al analista en un momento particular. Las situaciones son así que construcciones que se hace el analista con una base de la información disponible. Por sí misma las situaciones no son buenas ni malas, así que las situaciones pueden ser valoradas desfavorablemente por un sujeto cuando amenazan lo que son sus intereses o sus intencionalidades. Así que podemos decir que la situación considerada como contraria a los intereses en un problema para ese sujeto, por ejemplo, una prueba de embarazo positiva puede ser hecho feliz para algunas mujeres, mientras otras pueden considerarlo como un serio problema. En el mismo sentido, bueno, si dos personas tienen intereses contrarios, la situación que es problema para una de ellas puede ser solución para la otra. Bueno, con frecuencia la situación presente puede ser favorable y el problema para el proyectista radica precisamente en lo que es en la amenaza de perder o de no aprovechar lo que son los beneficios actuales. Con base en estos argumentos podemos concluir que la valoración de problemas no es solo un procedimiento técnico dado que conlleva también una dimensión subjetiva cultural, tal vez ética o política. Así que podemos ir mencionando que problema es entonces aquello que preocupa. Los problemas son el producto de nuestra valoración. La historia y la actitud de las personas también influyen en lo que es la valoración de los problemas. Algunas personas tienen la tendencia a valorar todo lo que se les ocurre como amenazador o peligroso. Otras perciben los cambios como oportunidades y bueno, procuran sacar de ellos al mejorar tal vez algún partido. A los pesimistas se les debería recordar que la mayoría de las situaciones que se enfrentan a diario no son problemas por sí mismas, y aquellas que se valoran como tales son tanto más importantes, prioritarias, cuanto más fuerte sea el interés contra el cual chocan, ya sea en sociedades inequitativas como las que enfrentan en el mundo globalizado. Bueno, los optimistas deberán reconocer también que sus ventajas y prerrogativas son precisamente el problema de los grupos sociales excluidos. No todas las personas tienen la misma capacidad para valorar lo que es una situación como problema. Hacerlo implica que el sujeto tiene un grado de conocimiento que permite relacionar lo que es la situación con ciertos eventos que él considera desfavorable. Así que vamos a ir mencionando que los problemas se caracterizan por tres rasgos. Bueno, son usualmente complejos como primera característica sobre los rasgos del problema. Son usualmente complejos y difíciles de delimitar desde el punto de vista teórico. Otro segundo rasgo que le caracteriza al problema es que suelen relacionarse con soluciones específicas. Es decir, estas son preconcepciones de una situación diferente al problema, que es construida por el proyectista, esto con base en una percepción del problema y que siempre conlleva juicios subjetivos de valor. Tercer rasgo de esta, como una característica del problema, es que el hecho de que una situación se considere o no problema
Bueno, depende principalmente de los intereses del grupo que realiza el análisis y en menor grado de la calidad de la información disponible. Un buen análisis exige hacer lo que es una identificación específica de los actores relacionados con la aparición del problema, diferenciándolos de otros de menor relevancia, indicar las decisiones entre ellos y valorar lo que es su grado de influencia sobre los fenómenos en estudio. Así que la formulación de los problemas tiene un componente subjetivo esencial y muy importante. Por ello mismo, las soluciones planteadas difícilmente son neutrales desde la perspectiva ideológica. Si bien esta característica se presenta también en las demás manifestaciones de producción de conocimiento, bueno, adquiere mayor relevancia en el abordaje de las situaciones humanas y sociales y de esa manera dan origen a dos grandes consecuencias sobre lo que es el problema analizado. Una de ellas es que no existen soluciones correctas, únicas, y la otra es que la solución a muchos problemas necesariamente implica tener en cuenta otros puntos de vista, diferentes al del propio analista. Por lo tanto, siempre existirán mejores y peores soluciones a un problema, desde los diferentes criterios técnicos, hemos ido mencionando, ideológicos o éticos. Otro rasgo de los problemas sociales es que toca con la importancia que juegan las fuentes de información como mediadores entre el dato y el conocimiento. Así que la mayoría de las veces los datos empíricos de la realidad social se ofrecen a nuestro conocimiento ya codificados en diferentes formas, ya sean textos escritos, orales, fotografías, imágenes, objetos, también podemos hablar de mapas, tablas, gráficos, estadísticas. Por esta razón, el analista deberá valorar cuidadosamente lo que es el valor de dato. Y mucho de su esfuerzo deberá dirigirse a extraer lo que es esa información útil que pudiera reflejar lo que es el dato y a interpretarlo de manera apropiada. Aún entre analistas expertos a menudo puede costar dificultad coincidir en la forma de definir y valorar lo que es las situaciones como problema, pues los intereses y propósitos figuran entre las condiciones que más diferencian a una persona de otra y aplican en muchas ocasiones la infinita variabilidad de los seres humanos. Actividades para identificar y precisar el problema. Bueno, para definir lo que es el problema, debemos tener muy en cuenta algunos procedimientos que deben entremezclarse de manera interactiva más que secuencial, pues con frecuencia una decisión posterior ha de exigir replantear lo que son decisiones anteriores. Estos procedimientos son, vamos a ir hablando de cada uno de ellos: definición y delimitación de la intencionalidad general que inspira el proyecto. Es decir, acá vamos a ir viendo lo que es la formulación de la plataforma de gestión de proyectos. 2. Preselección de la problemática. Son procedimientos, bueno, que nos exigirán o que nos ayudarán a poder definir lo que es nuestro problema. 3. Análisis y caracterización de los involucrados. 4. Documentación sobre el tema. 5. Elaboración del diagnóstico general o problemática general. Bueno, este punto 5 comprende a la elaboración de aquel inventario de problemas. 6. Elaboración del diagnóstico contextual.
Bueno, este paso se refiere a la localización del problema y así en su contexto. Implica lo que es la preselección del problema, la priorización de problemas en esta elaboración del diagnóstico contextual. 7. Elaboración del diagnóstico etiológico que explique por qué se está produciendo el problema seleccionado. Acá vamos a realizar en este punto la identificación de las causas y sus relaciones, la priorización de las causas a intervenir. Y vamos a ir hablando de cada uno de ellos más a profundidad más adelante. 8. Valoración de las consecuencias del problema. Acá vamos a ir valorando cuáles son las consecuencias del problema. Y 9. Vamos a realizar lo que es la formulación técnica del problema. Así que para definir el problema hay que tener estos procedimientos muy en cuenta, que deben entremezclarse de manera interactiva más que secuencial. Pues con frecuencia una decisión posterior ha de exigir replantear lo que son decisiones anteriores. ¿Quiénes son los involucrados? Vamos a ir hablando de ello. No existe problema sin doliente, pero no todos los que tienen interés en el problema, bueno, están interesados en resolverlo. Así que esta frase, aparentemente paradójica, refleja cómo se ha visto la diversidad de condiciones e intereses de las personas. Si bien la viabilidad, hemos ido hablando también de ello en la clase anterior, es una potencialidad de la especie humana, con mucha frecuencia origen de iniciativas y soluciones muy creativas y muy efectivas, ya que en ocasiones puede dar origen a lo que son conflictos y contradicciones alrededor de situaciones específicas, que algunos perciben con malestar y otros consideran benéficas. Así que para todo proyectista sería relativamente fácil diseñar lo que es el proyecto si todas las personas afectadas directas o indirectamente por su ejecución tuvieran el mismo interés en los resultados. Esta situación no ocurre en la realidad. Y el gestor de proyectos deberá no solo enfocarse desde el comienzo por identificar aquellos intereses de las personas potencialmente motivadas en mantener o cambiar lo que son las condiciones, sino también por explorar y generar los acuerdos y consensos del caso. Cuando se presente aquellas contradicciones de fondo, hay que omitir esta fase. Con demasiada frecuencia causa lo que es el fracaso de los proyectos. Así que los involucrados pueden ser personas, grupos u organizaciones que de alguna manera están o estarán relacionados con lo que es el problema y con las posibles soluciones. El análisis de los involucrados. Bueno, en este punto, en el campo de la gestión de proyectos, la expresión de análisis de involucrados se refiere a lo que es a la identificación temprana, permanente, de los intereses que se entrecruzan en relación con el problema y con las posibles soluciones, y a la valoración de las fuerzas resultantes de esta interacción. Para ello es fundamental tener en cuenta cada una de las personas y agencias interesadas, tanto en el problema como en las posibles soluciones, caracterizando lo que es la función o actividad que asuma dicho actor, sus intereses, sus potencialidades, sus limitaciones y por último lo que son las implicaciones de su papel para el proyecto.
Definición del escenario y los actores. Bueno, durante esta fase se pretende establecer lo que es el panorama de las relaciones entre los posibles actores involucrados en el problema y en una solución de las personas afectadas, ya sean técnicos o directivos de la agencia, organismos de control, agencias de cooperación, etcétera. Se considera que la participación activa, libre y consecuente, consciente de los diferentes actores en los análisis y decisiones fundamentales del problema desde lo que es su comienzo, aumenta las posibilidades de éxito. En varias ocasiones se ha ido mencionando la importancia de incluir entre los actores interesados a los clientes o beneficiarios directos del proyecto. No puede usted realizar lo que es un proyecto sin conocer la realidad de las personas a las cuales vamos a ir beneficiando. Así que la participación y el consenso deben convertirse en principios estratégicos de todo proyectista, de los cuales podrían depender lo que es la viabilidad, la eficiencia, la eficacia de la gestión. Todo esto para lograr el éxito. Y vamos a ir fundamentando más en el enfoque del marco lógico, que considera fundamental desarrollar una imagen global de los grupos, los individuos y las entidades con algún interés en el problema o en la solución misma, confrontando lo que son sus expectativas desde el diseño del proyecto. Así que los proyectos de desarrollo exigen que los objetivos reflejen las necesidades de la sociedad y de los grupos de interés, y no solo las necesidades internas del proyectista o de su agencia. Realizar lo que es un análisis de involucrados implica, pues, identificar las personas, grupos e instituciones afectadas por el problema. Es decir, los grupos de intereses, organizaciones comunitarias, la sociedad civil, organizaciones estatales, organizaciones privadas, organismos no gubernamentales, agencias de cooperación, agencias financiadoras, entre otras. Hacer un análisis detallado de esos grupos en términos de situación, bueno, que afectan al grupo, necesidades, potencialidades, dependencias, competencias, entre otras. Identificar, precisar los intereses, puntos de vista y conflictos de intereses de cada grupo de los involucrados. Seleccionar las personas y grupos más importantes, tanto como para la aparición del problema como para resolver. Así que el análisis de involucrados no solo se limita a la descripción pasiva de intereses y conflictos, sino que promueve lo que es la confrontación, la negociación y los consensos alrededor del problema y las soluciones. Etapas para la definición del problema. Así que resolver un problema significa transformar una situación desfavorable de una situación favorable. Este proceso requiere la clara definición del problema que ya le hemos ido mencionando al inicio de esta unidad, para lo cual se proponen algunas etapas. Definición de la intencionalidad. Segunda etapa para la definición del problema, análisis de las problemáticas o de problemáticas. Realizar un inventario ordenado de problemas, o sea, del diagnóstico general. Agrupar o separar de ahí el dilema. Priorizar los problemas encontrados, es decir, el diagnóstico contextual.
y definir operativamente lo que es el problema. Vamos a ir hablando de la primera etapa para definir lo que es el problema. Definición de la intencionalidad. Bueno, en esta primera etapa, el analista deberá comenzar por definir cuáles son sus intereses, pues esto constituirá el núcleo de su proyecto. Sin definir esta condición, no va a poder valorar apropiadamente lo que son las demás situaciones que se le presenten. En relación con la definición de intereses, puede ser importante considerar algunos aspectos, tales como no solo el proyectista tiene el interés en el problema, muchas otras personas pueden estar especialmente interesadas en mantener o en cambiar lo que es la situación. Por eso muchos autores consideran que el análisis de involucrados es un componente esencial de la definición del problema y que ningún problema puede considerarse adecuadamente formulado si no ha contemplado lo que son los intereses de los involucrados. Así que el enfoque SOP que hemos ido hablando en las clases anteriores considera que la participación de los involucrados es requisito primordial, esencial para la buena definición y formulación del problema. Así que dicha participación se puede potenciar por medio de las técnicas de moderación y visualización por tarjetas que hemos ido hablando de ello, que además de la documentación integran lo que es el enfoque SOP. La percepción y valoración de la situación como problema. Puede demandar tiempo y esfuerzo. Es posible que las personas no hayan percibido un peligro potencial en determinadas situaciones y que solo puedan hacerlo gracias a la interacción con otros individuos que comparten sus intereses o que por el contrario se vean obligadas a valorar lo que es el caso y a tomar partido al comprender que existen posiciones contrarias. Los intereses deben formalizarse en términos que sean comprensibles para otros. Es decir, formalmente suelen expresarse como juicios de valor frente a situaciones específicas. Las instituciones y demás organizaciones sociales también tienen sus intereses. En la actualidad, la mayoría de las agencias e instituciones está familiarizada con términos como razón social, visión, misión, principios corporativos, donde dan cuenta de sus intereses organizacionales. En relación con este aspecto, los textos de administración y gerencias presentan pues una amplia gama de instrumentos para formular lo que son las intencionalidades en una empresa moderna. No es conveniente asumir simultáneamente muchas intencionalidades. Como un antiguo refrán reza, quien mucho abarca poco aprieta. Así que en este caso el refrán alerta sobre los peligros que pretenden grandes cambios en frentes diferentes, sin recursos ni capacidad para ello. De acuerdo con este principio, bueno, el proyectista deberá definir sus intencionalidades como un criterio operativo. Este punto, bueno, nos menciona en términos que correspondan a su capacidad de acción y al manejo práctico que puede dar a las situaciones seleccionadas. Este cierre de campo basado en la capacidad de operación delimita el interés de todo proyectista a ciertas áreas donde él considera que puede dar respuesta. Por ejemplo, una agencia cuya razón de ser en la salud mental, vamos a ir hablando, y cuya experiencia y capacidad instala, se ha limitado al área de la promoción. No deberá formularse intencionalidades en campos como el tratamiento y la rehabilitación, a menos que haya previsto ampliar su razón social
a estas áreas y fortalecerlas institucionalmente con recursos propios o mediante alianzas con otras agencias. Así que la definición de la intencionalidad puede incluir pasos como la formulación de los principios que orientan a la gestión del proyecto o proyectista o de su empresa, y la formulación de esta intencionalidad en términos operativos, susceptibles o llevar a la práctica como la razón social, visión, misión, valores, instituciones y objetos corporativos. Eso en cuanto a la primera etapa para la definición de lo que es el problema, que es la definición de la intencionalidad. Segunda etapa para definir lo que es el problema, análisis de problemáticas. Bueno, los problemas rara vez se presentan solos, casi siempre conforman lo que son, en palabras vulgares, pandillas, que técnicamente se denominan problemáticas y cuyo abordaje será tanto más difícil cuanto más compleja sea la confluencia de problemas que las conforman. En lo que es la constelación de situaciones afines que tocan con su razón social, el analista deberá identificar aquellos problemas a los que su proyecto dará respuesta. Es decir, definir situaciones. Problema consiste formalmente en ubicarlas en su contexto global, delimitarlas de situaciones similares que puedan manejarse de otra forma y relacionarlas entre sí. Así que esa situación es problema, consiste o implica elaborar lo que algunos denominan lo que es el diagnóstico contextual o líneas de base o análisis de la situación, y donde el gestor de proyectos debe adelantar procedimientos fundamentales. Tercera etapa para definir lo que es el problema. Realizar un inventario ordenado de problemas. Vamos a ir hablando de lo que es el diagnóstico general, acá en este punto o en esta etapa, para definir lo que es el problema. Bueno, en este diagnóstico, el analista hace un inventario de las situaciones desfavorables identificadas, diferenciadas y reagrupadas con criterios operativos. El producto del análisis es una relación de problemas de intereses para lo que es la organización, agrupados por categorías. Acá, en esta cuarta etapa, el analista ha de identificar desde la intencionalidad que ha definido previamente aquellas situaciones que se oponen a sus intereses. Valoración de las situaciones como problema. El proceso implica recoger información sobre la situación que le interesa, valorarla frente a sus intencionalidades y realizar lo que es un inventario de condiciones que se oponga a ellas o las favorezca. Así que el producto de esta fase es una relación o listado de los problemas identificados. En palabras más claras, para optimizar su gestión, el analista puede diferenciar o juntar problemas, con un criterio operativo. Un criterio de diferenciación es operativo cuando, refleja una condición de tipo práctico para el analista, quien, por ejemplo, podría juntar varias enfermedades respiratorias como problemas respiratorios, si considera que este criterio le permite manejar más fácilmente lo que es en grupo que por separado. Desde otro punto de vista, el analista podría también considerar que el asma es tan particular que debe diferenciarla de los demás problemas o de los demás problemas para enfrentar más fácilmente su problemática, ¿no? Así con los ejemplos vamos a ir
yendo a entender más lo que son estas etapas. Cuarta etapa para definir lo que es el problema. Agrupar o separar. He ahí el dilema, ¿no? En esta cuarta etapa, bueno, la solución más que un principio técnico depende de los intereses y formas de trabajar del proyectista. Así que la obtención de un buen inventario de problemas dependerá de algunos factores. Uno, el factor o el grado de definición de la intencionalidad. Y el otro factor es la disponibilidad y la calidad de la información relacionada con sus intereses. ¿Y en qué consiste el grado de definición de la intencionalidad? Si esta no ha sido precisada de manera adecuada, la identificación y clasificación de las situaciones, problemas, serán, bueno, procesos más arduos y confusos en el proceso de elaboración de lo que es el problema mismo. La disponibilidad y la calidad de la información relacionada con sus intereses. Bueno, este factor se refiere a la calidad de la información dependiente de los esfuerzos que se hagan para procesarla y esto suele costar dinero. Si se quiere más precisión en las conclusiones, es muy posible que se requiera mayor inversión y esfuerzo. Bueno, por esta razón, el analista tendrá que sopesar lo que son previamente cuánto está dispuesto a invertir en su diagnóstico y hasta dónde se justifica hacerlo. Y hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Antes de elaborar lo que es el mismo problema. Quinta etapa para la definición del problema. Priorizar los problemas encontrados, es decir, el diagnóstico contextual. La elaboración de diagnósticos contextuales que prioricen lo que es un problema al interior de la problemática y precisen sus relaciones con los demás componentes de la misma, bueno, ha de implicar ordenar jerárquicamente las diferentes categorías de problemas. Esto es según su importancia, de acuerdo con criterios que reflejan lo que son los valores del analista. Priorizar significa organizar los elementos de una serie de acuerdo con la importancia o valor que se le asigna. En otras palabras, podemos decir priorizar es valorar. Priorizar es valorar. Así que la priorización de los problemas se hace indispensable, bueno, cuando no se dispone de recursos para lo que es atender todos los que se identifiquen. La gran dificultad de priorizar no es escoger, sino renunciar. Obligado a priorizar, el analista deberá limitar lo que es su propuesta de intervención a los problemas que considera más importantes. Así que a lo largo de los cursos, muchos de ustedes han visto que esta necesidad de cerrar el campo y renunciar a múltiples frentes, por lo menos temporalmente, es para los participantes uno de los procesos más dolorosos y por lo mismo más difícil del aprendizaje. Existen diferentes técnicas y criterios de priorización en el campo de la salud pública. Suele ser en especial importancia los criterios de vulnerabilidad, riesgo, frecuencia, magnitud, gravedad del daño, la valoración social del problema, expresada en los consensos sociales, las políticas y la normatividad vigente. El producto de los análisis de priorización es un listado de algunos problemas seleccionados como los principales y organizados en este orden de importancia que, de acuerdo con los criterios del analista, por su importancia, el análisis y definición del problema, los elementos básicos, la priorización, bueno, serán analizados en profundidad más adelante, cada uno de ellos.
Así que integrar los análisis, elaboración del diagnóstico etiológico. Acá vamos a ir elaborando qué es un diagnóstico etiológico, que van a identificar y priorizar lo que son las causas del problema seleccionado. Este punto consiste en relacionar esta situación con otros hechos, tratando de encontrar lo que son las relaciones que faciliten su control. Existen muchísimas técnicas que pueden contribuir a la comprensión integral del problema. Entre las técnicas más aplicables en el campo de la salud pública, bueno, se destacan algunos siguientes análisis, como el análisis epidemiológico de riesgo, análisis de causa-efecto, que vamos a ir hablando de los árboles de problemas, análisis del por qué, cómo, pensamiento hipotético, análisis contingenciales, análisis estructurales y análisis creativos. Al terminar, bueno, sus análisis, el proyectista deberá disponer de una buena imagen del problema en su integralidad, sus consecuencias, sus causas. La realización de estos razonamientos se justifica si existe la firme convicción de utilizar lo que es la información obtenida para lo que es controlar el problema que se ha ido identificando. Definición de problemas. Bueno, la definición correcta del problema es un requisito para resolverlo. ¿Ya? Este enunciado suena como una perogrullada, sin embargo, muchas de las soluciones que fracasan lo hacen porque parten de errores, confusiones o visiones superficiales del problema que pretenderían resolver. Así que la práctica obliga a aceptar que un mal planteado del problema conduce a la frecuencia del fracaso. Formalmente, un problema se expresa como una situación desfavorable que demanda intervención y que se escribe como una oración con sentido completo, donde se da la clara cuenta del hecho identificado y de su consecuencia desfavorable. Este aspecto es esencial para que los demás puedan comprender por qué el evento es realmente considerado como problema. Un problema está bien formulado cuando las demás personas pueden identificar claramente por qué es desfavorable. Así que los problemas no deben expresarse como la falta de una solución. Esta forma de plantear problemas es un error muy común que genera visiones implícitas, que la situación perpetúa soluciones cuya utilidad puede haber desaparecido y bloquea lo que es la búsqueda creativa de otras opciones. Hay que tener en cuenta que un problema no se formula como la ausencia de una solución, sino como un estado negativo existente. Por ejemplo, acá tenemos algún ejemplo de un de un problema que está formulado incorrectamente. Falta capacitación en gestión de proyectos. Lo correcto sería que los proyectistas aplican los recursos de manera ineficiente. No, eso según alguna formulación de los problemas mismos. Bueno, así que el problema no es que no exista un puente, como hemos ido mencionando al inicio de este módulo. El problema es que se quiere pasar el río y no se puede. El puente no es más que una de las posibilidades de soluciones y no necesariamente lo que es la mejor. Así que la definición de problema es un proceso interactivo con la definición de los intereses de los involucrados. Es decir, ninguno de los dos procesos puede abordarse sin considerar el otro. Pues se determinan mutuamente. Sexta etapa para la definición del problema. Bueno, este procedimiento
Ha de consistir en definir lo que son las situaciones priorizadas, en términos que permitan claramente diferenciarlas en otros problemas, ya sean afines o semejantes, aplicando para ello criterios de tipo práctico que permitan someterlos a un mismo manejo o a una intervención separada, según se considere más conveniente. La tecnología. La tecnología disponible para enfrentar aquellos problemas puede ser un criterio muy útil al momento de decidir si estos se agrupan o se desagregan. Anteriormente habíamos definido un problema como una situación que por sí misma o por sus consecuencias se opone a los intereses o valores de un sujeto. Así que definir el problema en términos operativos consiste en describir las características esenciales de la situación que el analista ha considerado desfavorable, utilizando expresiones que hagan pensar que un tipo particular de manejo, diferente al que se suele dar a otras situaciones. Así que una definición operativa describe el problema en términos prácticos que evocan lo que es la intervención. Así que frecuentemente la clave para formular lo que es un problema en términos operativos radica en el conocimiento de las causas, las consecuencias del evento desfavorable. Para definir un evento en términos operativos, el analista no solo debe conocer lo que son aquellos aspectos propios de la situación analizada, sino también de la tecnología que se utiliza para intervenir. Así que, resumiendo lo que son estas etapas o este tema del problema, eh, aunque los problemas no siempre son componentes de situaciones más complejas que los engloban, es decir, las problemáticas, ¿no? Así que su definición debe hacerse en términos operativos, es decir, con un suficiente nivel de especificidad que haga pensar en una solución integral y definida que sugiera un tipo particular de intervención. Recordar que ese término problema no es la ausencia de la solución, sino un estado negativo existente. Hemos ido diciendo, se deben identificar los problemas existentes, sino situaciones posibles, imaginadas o futuras. Así que en la matriz de análisis de problemas se pueden relacionar lo que son las principales causas o situaciones que contribuyen a la aparición o mantenimiento de este problema. Bueno, esta unidad la vamos a ir finalizando con la frase de Isaac Newton, que dice así: lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Así hoy esta clase vamos a ir culminando. Si existen algunas dudas, consulta sobre la primera sesión. Ya al día de martes vamos a ir hablando de aquellos elementos básicos que, bueno, se relacionan con lo que es el problema, que es el árbol de problemas. Vamos a ir hablando de ello como una técnica visual de análisis que nos va a poder permitir identificar aquellas relaciones existentes entre diferentes aspectos desfavorables, estableciendo entre ellas relaciones de antecedencia o consecuencia, lo que son el árbol de problemas. Hoy vamos a ir hablando, o hemos ido hablando de lo que son conceptos básicos o técnicas mismas o etapas para definir lo que es el problema. Perdonen para las personas que tal vez no me perdón, si no me escucharon muy fuerte, ¿no? Estoy un poquito resfriada, estoy un poco afónica. Bueno, así vamos a ir concluyendo esta clase. Si existen dudas alguna sobre el tema de hoy, bueno, se va a ir respondiendo. Si no existe la clase siguiente, también podemos ir hablando de lo mismo y así también hablando de lo que es
eh, el árbol de problemas que vamos a llevar. Bueno, vamos a hacer una breve llamada a ver de las personas que están. Alex Huarachi Flores. Seguir poniendo Huarachi Alex Flores. Hoy es sábado. Catorce. Huarachi. 14. Luego está en plataforma Armando. Armando. Presente, doctora. Armando, muy buenas noches. ¿Ya está en la lista? Eric Villena. Eric también está en línea. Carlos Pérez. Doctora, buenas noches. Muy ¿Cómo está? buenas noches, Carlos. Félix Ibaldo. Presente, doctora. Muy buenas noches, Félix. Ya. Gaby Rodríguez. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Gaby. Ya tenemos luego a Grover Padilla. Doctora, buenas noches. Presente. Grover, muy buenas noches. Grover. Vamos a Henry Flores. Buenas noches, doctora. Henry, muy buenas noches. Giovanna Carlo Calle. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Carlos Giovanna, ya está. Ya. Lidia Oblitas. Presente, doctora, presente. Buenas noches, Lidia. Oblitas, acá está. Ya. Y vamos a seguir con Luis Canaviri. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches, presente. ¿Cómo está, Luis? Buenas noches, Luis. Mondaca Adriana. Presente, doctora. Adriana, muy buenas noches. Buenas noches. Susi. Doctora, buenas noches y muchas gracias por el esfuerzo. Descuide. Sí, me llevaron de emergencia, tipo 5 salí, me tuvieron que intervenir. Ah, qué pena, doctora, pero se le ha escuchado bien clarito, le cuento. Descanse. Gracias, Susi. Y que espero que se mejore para el lunes. Sí, espero que me comprendan. Sí, me sentí No, ha estado bien, doctora, muchas gracias. Ya, chicos, les voy a pedir que hoy terminemos la clase y nos vemos el día martes. Si alguna duda, preguntas pueden ya tenerlas en mano y el día martes vamos a ir respondiendo sobre el tema de hoy, que es el problema. Y así vamos a ir adentrándonos y hablando de lo que es la técnica misma que hemos ido mencionando, el árbol de problemas. Ahí sí vamos a hacer práctica, vamos a desarrollar nuestro árbol de problemas. Yo creo que para hoy era el problema que tenían que, traerme y analizar. El día martes vamos a trabajar con ese problema, vamos a escoger de cada uno de ellos, mediante lista se va a llamar y me van a dar el problema y a base de ello vamos a ir elaborando lo que es nuestro árbol de problemas. Bueno, así vamos a ir finalizando. Doctora, buenas noches.
Le habla Alex Horachi, justo no pude oír cuando llamó lista precisamente. Alex, a ver. Guarachi, Sí, sí. he estado. Se encuentra en la Así es. lista. Se encuentra en la lista. Sí, sí, sí. Ya. Sí, para las personas, bueno, que están en plataforma, eh, no hay necesidad de llamarlos. Bueno, y acá yo tengo el nombre y el apellido. Y para las personas, bueno, que recién están ingresando, como Eric. A ver, Eric Villena. Eric, ¿dónde está? Eric. Sí, usted también se encuentra, Eric, ya en la lista, como se encuentra. Sí, para las personas que están, bueno, en plataforma, están 13 participantes que están en línea. Bueno, todos ustedes ya están en la lista. Descuiden. Sí, Eric. No, ¿por qué? Bueno, tengan todos ustedes una bonita o un buen fin de semana, un lindo domingo. Y nos vemos el día martes. Y muy buenas noches a todos. Hasta el día martes.